¿Qué tal, amigos? Vaya etapa que nos ha regalado hoy el Giro de Italia, vaya jornada que nos han regalado los protagonistas de la carrera y todo lo que rodeaba ese mágico recorrido por tierras de Siena, por la Toscana, donde hemos visto 60 kilómetros finales dignos de la mejor de las clásicas. México es líder con la figura de Isaac del Toro, 21 años. Van Aert ha ganado por fin 9 meses después. Egan Bernal ha resucitado y el gran favorito Primo Roglic ha cedido más de un minuto con relación a Juan Ayuso. Visto así, con esos titulares, podría dar para 40.000 interpretaciones y algunas en el espacio breve de tiempo que tenemos las vamos a llevar a cabo. Primero, contar la carrera, porque era un recorrido ya muy conocido, la parte final sobre todo de la Strade Bianche, la carrera que abre un poco las grandes clásicas del calendario internacional. Allí donde este año consiguió Tadej Pogačar su tercera victoria, soltando precisamente a Tom Pidcock en el Col de Pinchuto, el último sector antes de llegar a la ciudad y a la empedrada calle final del recorrido de Siena, ¿no? Bueno, con ese recorrido se sabía que tenían que pasar cosas. Y también con la sensación de que puede haber caídas, pinchazos, etcétera, porque el terreno, 30 kilómetros de tierra en los últimos 70 kilómetros de recorrido, da para ello. Y da para ello no tanto por el hecho de que haya tierra. No solo es el esterrato famoso lo que dificulta un poco el recorrido. Son las subidas y bajadas, son las curvas en descenso, son el apelotonamiento de corredores en carreteras viales bastante estrechas, las que provocan de alguna forma, o las caídas, los pinchazos ocurren todos los días. Y sobre todo situaciones que dan para apreciar la verdadera dimensión del ciclismo con toda su épica, ¿no? ¿Hasta qué punto la caída que se produce ya en el segundo set, faltaban 50 kilómetros aproximadamente para la línea de meta, hasta qué punto esa caída en la que se van unos hombres por delante, Primo Roglic y Pidcock se quedan atrás, Ayuso se queda en situación intermedia, ha sido determinante en el desenlace de la etapa? Pues hombre, no digo que no. Seguro que habrá tenido su influencia porque hasta ese momento estábamos viendo a un corredor como Thomas Pidcock que de alguna manera quería vengarse de la derrota sufrida ante Tadej Pogačar en la última Strade Bianche, y sobre todo porque en su calidad de biker es un corredor que se adaptaba y era el primero de los favoritos, posiblemente junto a Wout van Aert, ¿no?, para ganar la carrera. Y eso ya provocó que la situación fuera diferente. ¿Hasta qué punto ha podido mermar el rendimiento de algunos corredores la caída? Pues tampoco se sabe. Lo que es verdad es que después de 50 kilómetros, quien más, quien menos, tuvo la oportunidad de jugar su estrategia, encontrar sus apoyos, hacer alarde de sus fuerzas, como hizo Matías Vasek para llegar al quinteto de cabeza, o incluso agotarse en el esfuerzo, como posiblemente les ha ocurrido a Bernal, a Ayuso y al propio Roglic, en tanto en cuanto eran actores principales de cada uno de los tres grupos en los que quedó dividida la etapa después de la caída. A ver, nos situamos, 47 para meta, maniobra formidable de Ineos, se marcha Bernal acompañado de su compatriota, paisano y amigo Brandon Rivera de Thymen Arensman. A ellos le responde Isaac del Toro, con Isaac del Toro se va Wout van Aert. Teníamos de repente en cabeza de carrera una situación en la que ya rápidamente cobran 40 segundos sobre un grupo en el que está Juan Ayuso, en el que está Tiberi, en el que está Carapaz, en el que están otros favoritos, pero no está Primo Roglic. Primo Roglic primero no puede entrar en ese grupo y segundo, en pleno momento sufre un pinchazo que le obliga a reengancharse en el tercer grupo, donde Pidcock, que había perdido, también estaba más tiempo con la reparación, etc. Antes, por cierto, y en aislada caída, el que se había ido al suelo había sido Michael Storer. Faltaban exactamente 48 kilómetros para la línea de meta cuando se monta ese escenario con los tres grupos y las diferencias que se van marcando. Ahí solo hubo un corredor, Matías Vasek, al final desfondado porque el final era muy duro con Pinchuto y la llegada a meta, consiguió enlazar desde el segundo grupo con el quinteto de cabeza. En el quinteto de cabeza se entendían todos. Lo daba todo Arensman, lo daba todo Brandon Rivera y aparecía majestuoso otra vez el Bernal de los mejores tiempos, el de que hace 4 años conseguía el Giro de Italia y en una etapa también con este rato doblegar a Renko Evenepoel, ¿no? Atrás pasaron cosas, pero no las suficientes, porque quien más quien menos veía aquello como una situación
que tenía que resolver el equipo del UAE. Pero claro, de un lado del Toro estaba por delante, podía pelear por la victoria de etapa, estaba súper emplazado en la clasificación general y otra baza a jugar por el equipo. Pero detrás Juan Ayuso lo que tenía que hacer, la compañía de un McNulty también dañado, de un Adam Yates muy limitado, porque trabajó lo justito, el objetivo era distanciar a Primo Roglic. Claro, ahí se estableció una pelea en la que quien más quien menos encontró su colaboración. A ver, en el primer grupo perseguidor, pues ahí estaban los Lidl Trek, porque trabajaron también de lo lindo para meter a Ciccone. Por ahí un poquito el equipo de Education First, pero menos con Honoré al lado de Carapaz. Y atrás era donde de verdad se producía el hecho significativo de que Tom Pidcock y Primo Roglic pues jugaban un poco las bazas para intentar minimizar daños, porque en eso consistieron los últimos 50 kilómetros. No volvió a cambiar nada la decoración, se fueron quedando Aresman y Rivera después del trabajo para que en cabeza formasen Egan Bernal e Isaac del Toro como favoritos para ganar el Giro y Wout van Aert como gran favorito para ganar la etapa, y detrás la pelea por mantener esa distancia o recortarla entre el grupo de Ayuso y el grupo de Primo Roglic sin equipo, dicho sea de paso. Y eso fue lo que ocurrió. No hubo más, joder, ni menos. Nos parecerá poco, ¿no? Fue un espectáculo magnífico, pero es verdad que no se revirtieron las situaciones ni que se produjo ningún suceso, lo cual tiene dos lecturas. De un lado, que cada corredor tuvo 50 kilómetros por delante más allá de lo que sucedió en la caída para cambiar la situación, y que por otro lado a lo mejor algunos de los corredores que se vieron involucrados en la caída pues han tenido alguna consecuencia física. De hecho me contaban que Juan Ayuso iba a tener que recibir unos puntos de sutura en la pierna como consecuencia de una herida. Vimos también muy damnificado a Brendan McNulty. Roglic no dijo nada al respecto y entró con cara de circunstancias, pero bueno, más o menos sabiendo que había salvado, entre comillas, una jornada verdaderamente difícil. Pero lo cierto es que la etapa del Sterrato, con 30 kilómetros de tierra en los 70 últimos kilómetros y con pendientes y mucha dureza, nos ha dejado también un montón de reflexiones. La primera de ellas y la más importante es qué va a hacer UAE ahora con dos líderes tan sólidos como Del Toro y Ayuso. La segunda es, ¿será capaz Primo Roglic de recuperar el tiempo perdido? Naturalmente que va a ser la carrera la que nos vaya día a día. No adelantemos, de la misma manera que dije en su momento que no había que hacer ya lecturas inmediatas y urgentes porque el otro día Ayuso hubiera cogido unos segundos, porque Primo Roglic hubiera ganado también otros cuantos segundos en la clasificación general. Digo ahora lo mismo. Es verdad que la situación estratégica cambia, porque ahora ya todo el peso de la responsabilidad recae sobre UAE y máxime cuando la próxima etapa va a ser una crono, pero conviene, antes de analizar los detalles del rendimiento de cada uno de los corredores, empezando por Van Aert, que merece un capítulo aparte, siguiendo por Egan Bernal, etc., merece primero entrar en detalle recordando cómo quedó la clasificación de la etapa. Una etapa en la que se impuso Wout van Aert por delante de Del Toro. En el mismo tiempo, Del Toro sumó 12 segundos de bonificación en el Red Bull y en la meta. Ciccone a 58 segundos con Carapaz. Simon Yates a 1 minuto con Tiberi, a 1.7 Ayuso. Aresman a 1.10, a 1.10 Bernal, a 1.10 Adam Yates, a 1.12 Plancaer, y luego ya por ahí Primo Roglic entró 19º a 2.22 y Storer, un grupito con Einle Rubio a 2 minutos 27 segundos. A ver, las diferencias entre el grupo de Ayuso se produjeron prácticamente en la subida final de Santa Caterina, dura subida, 500 metros allí, con el terreno adoquinado, etcétera, que daban para robar esos segundos y que permitieron a Wout van Aert aguantarle hasta la extenuación la rueda un poderosísimo Isaac del Toro para conseguir la victoria. Antes de entrar en la clasificación general, las primeras consideraciones tienen que ir directamente a la figura de Van Aert. Y lo digo porque, como está fuera de la competencia por el triunfo absoluto en el Giro de Italia, creo que ha sido una noticia que hoy nos ha alegrado a la inmensa mayoría. Incluso a los fanáticos de unos u otros corredores les tiene que haber satisfecho la victoria de Wout van Aert. Porque era una victoria esperada, porque era una victoria demasiado esperada. Habían pasado 9 meses. Sí, es verdad que la primera lectura que se podía hacer de lo que había ocurrido en las clásicas, yo creo que no era tan trascendente. Vale, quedó segundo en A Través de Flandes porque la pifió con Poules, porque falló,
quedó segundo en la Brabanzona porque le ganó un poderoso Renko Evenepoel. No había sido tan grave en tanto cuanto había hecho 5 carreras entre los 4 mejores, ¿no? Bueno, era lo de menos, lo de las clásicas. Lo demás era que llevaba desde el mes de septiembre sin ganar. La última victoria de Wout van Aert fue en la Vuelta Ciclista España, tercera etapa que consiguió en la Vuelta Ciclista España poco antes del grave accidente que le ha tenido mucho tiempo parado. Claro, que de repente ganes en la Strade Bianche, en el terreno donde ya ganó años atrás la clásica, ante los rivales de esta magnitud que estaban peleando por la victoria absoluta en el Giro, le tiene que saber a gloria a Wout van Aert y nos sabe también a cántico celestial al resto de los seguidores que apreciamos el nivelazo de Wout van Aert, que tuvo que sufrir muchísimo hoy para aguantar a un Isaac del Toro absolutamente maravilloso, desencadenado, brutal, al punto de empezar a abrir el melón de Isaac del Toro. Es una baza tan fiable como Juan Ayuso para el desenlace de la carrera. De eso voy a hablar ahora, pero antes quiero recordar cómo queda la clasificación general ante la crono del próximo martes. Es nuevo líder Isaac del Toro, segundo Ayuso a 1.13, tercero Tiberi a 1.30, cuarto Carapaz a 1.40, quinto Ciccone a 1.41, sexto Simon Yates a 1.42, séptimo Bernal a 1.57, octavo McNulty a 1.59, noveno Adam Yates a 2.1, décimo Primo Roglic a 2.25, luego Storer, Caruso, Aresman, Basek y decimoquinto Enel Rubio. Viendo la clasificación general, es inevitable que se abra aquí un poco el debate, que se analice la situación y sobre todo porque los que tienen que tomar la decisión son los responsables del UAE y la van a ir tomando día a día, saber cómo pueden ir desarrollándose las cosas ante la irrupción formidable del corredor mexicano. Hago el primer hincapié más allá de lo que vaya ocurriendo en carrera y de las decisiones táctico-estratégicas que lleve a cabo el equipo emiratí, en la figura del corredor de Ensenada, porque lo que ha hecho hoy es asombroso. Poderío, la potencia, la frescura con la que llegó a meta, cómo apretó hasta el final a Wout van Aert en Santa Catarina, en la rampa final, viene a ser la confirmación de todo lo que viene apuntando. Recordad que ya le dedicamos un vídeo a Soma del Toro. Hoy no ha asomado. Hoy ha puesto la puntilla en todo lo alto. Hoy ha dominado la plaza, la famosa plaza de Siena, la plaza del campo donde solo ganan los campeones y donde hoy escoltó, es verdad, a Wout van Aert en la victoria final del corredor belga. La dimensión del Toro es muy seria, por razones que ya he esgrimido con anterioridad. ¡Viva México lo primero! Porque por fin hay un rosa mexicano al frente del Giro de Italia. Pero sobre todo viva un campeón que tiene un porvenir por delante espectacular. ¿Por qué? Porque es un corredor completísimo. Llegando es muy poderoso y cuesta arriba más. En la crono contrarreloj ha demostrado sobradas veces que anda francamente bien. En montaña es un tipo gran escalador, gran especialista. Y a la hora de mostrar arrojo, valentía y en última instancia en la etapa de hoy fondo para aguantar una etapa durísima, un recorrido rompepiernas y terrorífico también. Claro, le ves al frente de la clasificación general con un minuto 13 segundos de ventaja sobre Ayuso, 2 minutos y medio sobre Primo Roglic, y te preguntas si la baza de Isaac del Toro merece la pena jugarse. Y yo digo que sí, y lo digo rotunda y abiertamente desde el convencimiento de que en UAE la tendrán más que en cuenta. Pero dejadme antes que valore otras actitudes de los corredores en la etapa de hoy, sobre todo focalizadas en 3 hombres. El primero es Egan Bernal. Egan Bernal, con su atláter Brandon Rivera formidable, está andando muy bien el de Zipaquirá en este Giro de Italia. Egan Bernal no solo ha demostrado que está redivivo, ha hecho un carrerón y una etapa extraordinaria en la que tal vez en un momento determinado no es que se dejara llevar por las ansias, es que es obligado que los líderes en un momento determinado de la carrera le den continuidad y respiro al trabajo de los compañeros. Y Bernal trabajó adelante al lado de Rivera porque, claro, Isaac del Toro apenas se movía y Wout van Aert bastante bien le iba con aguantar la rueda de escaladores cada vez que venían los repechos exigentes sobre el esterrato, ¿no? Y Bernal al final ha cedido, no ha podido aguantar para la pelea por la etapa, ha perdido mucho tiempo en el último tramo, pero a fin de cuentas se ha emplazado ahí más o menos segundos arriba, segundos abajo con los buenos, ¿no? Con los Ayuso y con el resto, Ciccone, Carapaz, el resto de los hombres.
Yo creo que Bernal ha hecho un etapón para confiar plenamente en él. Y lo he dicho en más de una ocasión, estoy convencido. También tardó 4 años en volver a ganar, ¿eh? También tardó desde el 2021, que consiguió la victoria del Giro de Italia, hasta el 2025, en que ganó el doble campeonato nacional de Colombia. Pero en este Giro no está ofreciendo la dimensión de alguna otra carrera en la que se le veía, bueno, en condiciones de pelear con otros. En este Giro, recuperadas sus evitadas, olvidadas, por mejor decir, sus dolencias de la espalda, la intervención quirúrgica de la hernia que sufrió este invierno, anda francamente bien. Se le ve permanentemente peleando en cabeza por tener la posición, y cuando hay que arrancar y poner en jaque lo hace. Yo creo que Bernal está para disputar el Giro de Italia, lo digo con la absoluta convicción. Con la absoluta convicción, porque además va a tener un equipo a su disposición, es un equipo fuerte y sólido. El otro extremo, por haber sido el principal derrotado de hoy, que no deja de seguir siendo también tan favorito como el que más, pero un poco más limitado, Primo Roglic. Hoy no le vino la suerte ni le sonrió, como le ocurre tan a menudo. Pero es verdad que luego, a ver, dejo abierta la posibilidad de que haya tenido algún problema en la caída, ¿no? Es verdad que pudo haber revertido un poco la situación y no tuvo fuerzas para hacerlo. Al final llegó tarde, tuvo que dar la cara en alguna ocasión. Pudo aprovecharse, si no hubiera perdido mucho tiempo, del trabajo de Pidcock y de algunos otros que se habían quedado atrás, pero solo tuvo, y de manera intermitente, porque todo no lo podía hacer, a Guido Pellicciari. Y es que el gran problema de Primo Roglic, que ya se va acentuando, es el equipo. Porque el equipo, no estoy hablando ya de un Hindley que está en su casa, tiene a Dani Martínez y no acaba de recuperar el tono. Y tiene otros corredores interesantes, a Leotti, Dens, y no están a la altura de las circunstancias, o al menos no lo estuvieron en el día de hoy. Y yo creo que tal y como está la carrera, aun sabiendo de la astucia, de la inteligencia y de la experiencia de Primo Roglic, viendo el poderío de un equipo como el Lidl Trek, el poderío enorme de un equipo como el UAE, correr esta carrera con lo que queda por delante sin gregarios de garantía da mucho menos crédito a las posibilidades de Roglic, y mira que sigue siendo todavía para mí el primero de los favoritos, pero ya bastante damnificado. Y dejo en un tercer plano, bueno, no me quiero olvidar de los que estuvieron ahí, un poquito más tapados, Carapaz, Scone, Tiberi, se han postulado. Carapaz está corriendo muy inteligentemente, no da una pedalada de más, está permanentemente en cabeza, especialmente atento. También está en el manojo de favoritos para ganar el Giro de Italia. Y creo que es la reflexión más importante que podemos hacer después de 8 días de carrera, ¿no? Estamos hablando de que hay un manojo de favoritos. Sí, ya no es Roglic solo, ya no es Roglic Ayuso solo, ya no es Roglic Ayuso del Toro solo. Habrá corredores que intenten jugar también su papel, como Tiberi, como Carapaz, como Simon Yates, etcétera, Ciccone, que saben que el Giro no tiene un capo tan dominador y que por lo tanto se les puede presentar una oportunidad pintiparada. Incluso no descartemos a ninguno de los que están por detrás. A gente como Storer o a gente como, no sé, Aresman, no tienen mucho más complicado, ¿no? Primero porque alguno se debe a su líder. Pero lo que quiero decir con esto es que ahora el Giro se abre todavía más. Yo prefiero esperar primero la jornada de mañana para pasar revista, para ver cómo están los ánimos, para ver las conclusiones que se sacan, para ver cómo está el estado de salud de los corredores. Ya decimos Ayuso de momento con unos puntos de sutura ahí en la pierna, porque al día siguiente viene una crono muy exigente de 28 kilómetros. Y esa crono va a hacer que las diferencias vuelvan a variar. Presumiblemente Roglic tiene que recortar distancias, pero es que Del Toro y Ayuso también andan a mucho nivel. Vamos a ver Carapaz cómo se defiende. Tiberi también es un magnífico contrarrelojista. Quiero decir, ahí a lo mejor hay algún corredor tipo Simon Yates que pierde un poquito más de tiempo, pero quiero pensar que van a estar o van a seguir casi todos en un pañuelo. Y queda por delante medio Giro de Italia. Y en ese medio Giro de Italia, termino con lo que prometía al principio, aparece de repente esa dicotomía, ese águila bicéfala que representan Isaac del Toro y Juan Ayuso como líderes. En una carrera en la que, no olvidemos, salieron como líderes Juan Ayuso en segunda instancia o paralelo a Adam Yates. Pero resulta que Isaac del Toro ha demostrado sobradamente que tiene poder y nivel
para intentar ganar el Giro de Italia. ¿Cuál es la política que tiene que seguir el UAE? Ya me imagino, y estaréis dejando vuestras opiniones corriendo, que si Del Toro también se lo merece, que si... Naturalmente, estaría bueno que Del Toro no se lo mereciera, pero es que aquí no estamos hablando de merecimientos. Aquí estamos hablando de situaciones con las que puede jugar el equipo. A ver, de momento una cosa ha cambiado. Ahora mismo Adam Yates tendrá que ser el gregario. No veo yo, y sería un error además, a Isaac del Toro trabajando para Juan Ayuso, cuando de momento Isaac del Toro ofrece las mismas garantías que Juan Ayuso. Otra cosa es que en el devenir de la carrera y en la sucesión de los acontecimientos, donde Roglic tiene que intentar atacar si quiere cambiar las cosas, veamos el verdadero poderío de uno u otro. Veamos si alguien tiene que tirar o los dos pueden trabajar a limón, pero no hay que tomar decisiones tempranas. Primero porque no hay etapas inmediatas para hacerlo, ¿no? Y segundo porque, a ver, el Toro es el líder, tiene una ventaja magnífica de 2.25 sobre Primo Roglic y si aguanta, a ver, ya me imagino que alguno lo vais a lanzar. Si aguanta no vamos a estar en el escenario de la Vuelta del año anterior. Cuando Sepp Kuss, Jonas Vingegaard, Primo Roglic, los tres en el Visma, ahí estaba muy claro que de un lado Vingegaard y de otro Roglic eran superiores a Sepp Kuss. Ahí mandó un poco la jerarquía del equipo en el sentido de agradecimiento a la figura de un corredor que era el líder y que además se había entregado toda la vida al servicio de los otros dos líderes. Aquí la situación es diferente. Aquí no hay que agradecer nada a nadie y aquí nadie está de prestado. Y el que está por detrás se lo tiene que ganar. Y esa es la situación, el planteamiento, que yo entiendo. Yo entiendo que va a hacer UAE porque es lo que responde a la lógica. Vamos a esperar a ver cómo va la carrera, vamos a esperar a ver qué resultado nos da la contrarreloj y de qué forma seguimos o salimos en la clasificación general, y van llegando las etapas cuando sean verdaderamente complicadas para tomar una decisión de cómo actuar. ¿Puede Isaac del Toro, que me lo estaréis preguntando todos, ganar el Giro de Italia? Puede, lo digo con absoluta convicción, porque lo que están dando este chaval es una barbaridad. ¿Tiene que hacer una apuesta firme y absoluta UAE por Isaac del Toro? No, no la va a hacer ni UAE ni la haría nadie en su situación. Tiene que hacer una apuesta con un plan A y un plan B. El plan A es del Toro porque es el líder y goza de una renta y de una fantástica condición, y el plan B es Ayuso. Pero es que los dos planes hay que simultanearlos cuando llegue la carrera y cuando lleguen las situaciones puntuales. Cuando lleguen las situaciones puntuales es cuando hay que tomar decisiones. Mientras tanto, lo único que podemos decir, y a modo de colofón, es que la carrera se ha incendiado, que el Esterrato nos ha traído mucho polvo y casi ninguna paja, pero que la carrera está enormemente abierta y son muchos los candidatos. Y un león herido, Primo Roglic, a quien no se le puede perder de vista, porque este sí que acumula lo que le falta del Toro, la experiencia necesaria para tratar de revertir una situación que ahora le es francamente adversa, viendo el enorme potencial que tiene el equipo UAE, donde está rindiendo todo el mundo, para tratar de controlar situaciones complicadas. Y esto es lo que hay, amigos. Mañana os prometo otra entrega, porque quiero hablar también del asunto de Benepul, porque habrá que hacer una previa de esa trascendente etapa contra el crono por territorio toscano. Mientras tanto, sigamos gozando de lo mucho y bueno que hemos vivido en la jornada de hoy. Gracias.